Sanar de verdad no siempre se siente bien. A veces es romper memorias tan antiguas que están grabadas en nuestro ADN. El cuerpo se sacude, la mente se resiste y el alma se reordena. Hoy quiero hablarte de eso, de la crisis de sanación. Ese momento en el que parece que todo se derrumba, pero en realidad estás liberando siglos de historia interior. Soy Gilda, maestra y coach espiritual, y respondo a tus preguntas sobre espiritualidad y sanación emocional con píldoras de luz. Hola a todos y bienvenidos al tercer episodio de Píldoras de Luz, el espacio donde respondemos a preguntas sobre espiritualidad, crecimiento personal y terapias holísticas. En este episodio vamos a tratar un tema que a veces puede resultar un poco controvertido y que nos deja con muchas dudas. O sea, ¿es normal que sanar nos haga sufrir? Y entonces, la pregunta que nos hacemos es esta, que está inspirada en la historia de una consultante que he tenido recientemente, que después de varias sesiones me decía: siento que he soltado algo profundo, pero ¿es normal que me sienta tan mal física y emocionalmente? Pues para contestar a esta pregunta os muestro un vídeo. Esto que estamos viendo es un ejemplo de cuando se elimina un bloqueo profundo. Sostiene todo el resto de nuestro ser. Entonces yo diría que la respuesta es sí. Este fenómeno es muy conocido y se llama crisis de sanación. Una crisis de sanación es un momento de transformación profunda, porque se cae alguna creencia interna muy profunda que tenemos y esas creencias están guardadas en nuestra memoria interna, dentro de nuestro ADN, y pueden ser incluso creencias ancestrales, no solo nuestras, vienen de nuestros ancestros, antepasados, y llevan ahí muchas generaciones. Así que en el momento en el que alguna de estas creencias obviamente se cae, pasa lo que hemos visto. Todo nuestro ser, desde un punto de vista físico y emocional, tiene que reestructurarse completamente. Y sí, podemos estar muy mal desde un punto de vista físico, desde un punto de vista mental y emocional. Digamos que si queremos hacer un paralelismo con un fenómeno que más o menos todos conocemos, como la fiebre, podemos decir que la fiebre es un síntoma que aparece en el momento en el que el cuerpo se está curando. Estaba pasando algo, algún tipo de infección, y la fiebre sirve para que el cuerpo reencuentre un equilibrio y se sane de alguna manera. Pues la crisis de sanación es lo mismo. Es algo muy molesto, muy doloroso, pero es para que estemos mejor. Así que si después de una sesión, que puede ser una sesión o varias sesiones, pero puede pasar también después de una sola sesión, te encuentras mal, quiere decir que estás sanando. Así que agradécelo. Para explicar bien cómo funciona esto, voy a hablar de la historia de Julia. Julia es una consultante con la que hemos hecho un trabajo muy grande últimamente y ha visto muchos resultados, pero también una crisis de sanación muy profunda. Obviamente estoy contando esta historia con el permiso de esta persona y el nombre ha sido cambiado, muchos detalles de la historia han sido cambiados, pero el proceso es más o menos eso. Yo aprovecho la ocasión para agradecerle a Julia que me haya dado la oportunidad de poder contar esta historia, y estoy segura de que va a poder ayudar a muchas personas para entender cómo funcionan estas cosas. Así que muchísimas gracias, Julia. Entonces, ¿cómo comenzó todo esto? Julia era una mujer que había logrado muchas cosas en la vida, era muy independiente, parecía desde fuera que todo le iba muy bien, que solo tenía un problema: las relaciones. Básicamente no le duraban, siempre tenía dudas, al final nunca iba del todo bien, y todas las veces que pensaba en que podía ir mal, ella siempre acababa comparando a sus parejas con una pareja que había tenido muchísimo tiempo antes. Y nada, por lo visto no podía olvidar a esa pareja, tenía pesadillas, bloqueos, por eso había recurrido a terapias psicológicas, de coaching, hasta había intentado probar algo de medicación, porque por no poder dormir, por el hecho de no poder dormir sí que le habían recetado cosas. Aún así, nunca resolví el problema. Siempre vivía en una sensación como de nostalgia del pasado, ¿no? Que no le permitía vivir plenamente su vida. Entonces, un día por internet encontró mi página web, especialmente le llamó la atención el programa que yo tengo, que se llama Llamas del Corazón, que está pensado para situaciones muy parecidas a la suya, de relaciones muy profundas que se han acabado o que no se pueden resolver con terapias tradicionales, que dejan huellas muy profundas. Y entonces empezamos el trabajo. Obviamente Julia al principio tenía muchísimas resistencias, hay que decirlo. Lo primero fue el dinero. Esto es algo que pasa a menudo, pero en su caso fue especialmente evidente esta resistencia de decir, no, ahora mismo no lo puedo pagar.
Aún así, hizo un esfuerzo y el dinero sí que salió porque el universo es así. Al final siempre nos manda los recursos cuando realmente necesitamos algo. Y obviamente luego más resistencias personales en las que no entraremos porque por motivos obvios de privacidad. La experiencia para ella fue muy fuerte desde el primer día. Porque antes de que ella empezara, antes de que me contara los detalles de su historia, yo ya tenía canalizado un informe, que es la primera parte de este programa, donde se ve la matriz de destino de pareja, así que se ve para qué esta pareja se encontró, cómo se desarrolló un poco la relación, con qué patrones, qué karma tienen, cómo se ha podido desarrollar, ¿no?, a lo largo del tiempo. Y más cosas que tenían que ver con bloqueos suyos de creencias con respecto al amor, con bloqueos transgeneracionales, de heridas emocionales, más mensajes de oráculos y cosas que necesitaban decirle sus guías espirituales. Había muchas cosas que ella no sabía, obviamente a nivel espiritual, porque nunca lo había tratado de esta manera, pero algo dentro de ella se movió muy fuerte y me contó que al día siguiente empezó a tener muchísima fiebre y un malestar que no le permitía llevar una vida normal. O sea, tuvo que tomarse un par de días de descanso en el trabajo porque su cuerpo no podía aguantar lo que estaba pasando. ¿Qué es lo que salió que fue especialmente importante en este informe, que le removió muchas cosas? Que esa persona era su alma gemela y que tenían un intercambio de partes de alma. Básicamente, ¿qué significa esto? Ese es un bloqueo súper común, yo lo encuentro muchísimas veces también cuando la gente me pide hacer lecturas individuales, no solo de pareja, y lo que significa es básicamente que han tenido una relación muy, muy, muy profunda y una parte del alma de una persona se ha quedado con la otra persona y viceversa. El efecto de todo esto es lo que le pasó a Julia, que no podía quitárselo de la cabeza, parecía una obsesión. Pero sí, desde un punto de vista espiritual sí que tenía una explicación. El problema es que sus guías desde el momento uno nos hicieron entender que deshacer esto no era fácil. En su caso había como una deuda kármica, había una situación un poco especial que no permitía que lo pudiéramos quitar en la primera sesión, básicamente. Así que empezamos con cosas un poquito más suaves, por así decirlo, ¿no? Aunque tan suaves no eran. Porque suelen ser cosas igualmente bastante potentes. Pero empezamos a trabajar en su caso con heridas que tenían que ver con su árbol genealógico, con cosas que había heredado de sus ancestras, por ejemplo, y todas las creencias limitantes que ella podía tener con el amor. Al hacer esto a lo largo de las sesiones, Julia sí que veía mejoras, porque ya estaba empezando a entender patrones de cosas que le habían pasado, que nunca había podido explicar bien por qué. Pero el problema por el que ella había venido, o sea, las pesadillas con esa persona y la nostalgia, pues es que seguía teniéndolas. Entonces, después de varias sesiones, ya habiendo desbloqueado otras cosas que estaban un poco más arriba, preguntamos otra vez a sus guías si había llegado el momento en el que ella estaba preparada para poder hacer algo, para devolver esos fragmentos de almas. Y nos recomendaron un ritual muy específico, no era el ritual clásico que se hace normalmente. Algo importante, nos dijeron que el vínculo álmico no se modificaría y tampoco el karma. O sea, ellos seguirían siendo almas gemelas, el karma que se tenía que cumplir se habría cumplido igualmente, pero hacer esta devolución, aunque fuera parcial, de partes de almas, haría que Julia pudiera seguir con su vida un poco más tranquila, por lo menos, que empezara a desapegarse un poco de ese pasado que la hacía sufrir tanto. En su caso, se deshicieron vínculos y energéticos que quedaban pendientes en la pareja y ya en la misma sesión, el mismo día, ella empezó a sentir menos nostalgia, menos ganas de refugiarse en el pasado, en los recuerdos, algo que hasta entonces era lo más normal para ella. Pero sí que al día siguiente llegó la crisis de sanación, porque ahí sí que habíamos tocado un tema que es fundamental para esta encarnación, para Julia. Entonces, al día siguiente no solo se sintió mal físicamente, muy, muy mal, pero también empezó a sentir las emociones muy fuertes, empezó a llorar como si no hubiera un mañana y sobre todo sentía la sensación de haber perdido un punto de referencia, porque esa persona sí que la hacía sufrir, pero ella estaba tan acostumbrada a que le hiciera de espejo, a que dentro de ellas esta persona sí que estuviera allí. Ella era como si dentro de su ser no existiera sin la referencia de esa persona. Pero es aquí donde se empieza a reconstruir la identidad. Ahora la base más fuerte de lo que era el personaje de Julia ya se había caído.
Entonces ella sí que se sentía más libre, pero también era consciente de que tenía que volver a reconstruir su identidad sin la referencia de esa persona que había tenido hasta entonces. A pesar de haberlo pasado muy, muy mal, entendió que esa crisis de sanación es un proceso de liberación y transformación. Aceptó que sanar implica pasar por momentos de dolor, de mucho dolor en su caso, para poder seguir adelante y sanar realmente. Obviamente Julia no es que al día siguiente empezó a buscar novio como una loca, no, pero se sentía mucho más abierta a empezar algo nuevo. Y los guías también le dijeron algo importante, que haber hecho todo esto no significaba haber roto completamente, porque las almas siguen siendo almas gemelas, pero ahora ella es capaz de ver las cosas de una manera más ligera, más centrada en ella. Y por si os lo estáis preguntando, ser almas gemelas no quiere decir estar juntos toda la vida. De hecho, el alma gemela es alguien que es muy afín a nosotros, pero muchas veces nos puede hacer mucho daño precisamente por eso. Y esa fue otra enseñanza muy importante para Julia, porque claro, escuchar que es tu alma gemela, pero te ha hecho todo eso y nunca estaréis juntos, es bastante duro. Así que yo de verdad tengo que felicitar a Julia por el valor que ha tenido en hacer todo esto, porque no todo el mundo lo consigue, yo tengo que reconocerlo. Hay que tener el valor de superar las resistencias, porque las resistencias existen precisamente porque nuestro personaje, nuestro ego sabe que se va a caer así como el muñeco ese que vimos al principio en el momento en el que llegamos a eso. Y entonces nos pone 1000 resistencias. El dinero, el tiempo, ay, no es como tú dices, un montón de resistencias mentales. Aunque lo hayamos realizado con los guías espirituales, a lo mejor te dicen que no es así. Entonces, hay que tener muchísimo valor para empezar a hacer este proceso y sí, duele, llega un punto que estás muy, muy mal, pero luego sí te liberas y adquieres conciencia. Y aquí os dejo la píldora de luz del día. Sanar de verdad es romperse por dentro, dejar que el alma se agite y llore lo que llevaba tiempo retenido. Solo al atravesar esa fractura interior se abre espacio para renacer y reconstruirse con libertad. Espero que os haya gustado esta píldora de luz y si os interesa especialmente el tema de las relaciones y de cómo se afrontan los bloqueos relativos al amor y las relaciones en las terapias, os dejo un vídeo que habla precisamente de esto. Y nos vemos en la próxima píldora de luz.